Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En esta lección de la Escuela Dominical Ven, Sígueme, vamos a estudiar las secciones 129 a 132 de Doctrina y Convenios. Estas 4 secciones, desde luego, son un testimonio de José Smith como profeta. Sección 129. Hemos hablado ya en la lección anterior de la sección 128, que es una carta escrita por José Smith a los miembros de la Iglesia, cuyo tema central es el bautismo por los muertos. En esta carta, que se escribió, según investigaciones recientes, no el día 6, sino el día 7 de septiembre de 1842, José Smith hace una relación de algunos de los acontecimientos que acompañaron la restauración del Evangelio de Jesucristo y de su Iglesia, y entre ellos se habla de las visitas de mensajeros celestiales. Sobre estas visitas de mensajeros del más allá, dijo que en una ocasión oyó la voz de Miguel a orillas del río Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. Con esta experiencia, el profeta aprendió a discernir la diferencia que hay entre los mensajeros celestiales y los mensajeros terrenales, o entre los mensajeros de Dios y los mensajeros del diablo. Durante una reunión de la presidencia de la Iglesia y del quórum de los 12 apóstoles, que tuvieron el 27 de junio de 1839, Wilford Woodruff registró las enseñanzas del profeta José Smith sobre las llaves del reino de Dios, con las que los apóstoles podrían identificar al diablo, aunque se transformara en un ángel de luz. El año siguiente, el profeta dio instrucciones similares a William Clayton, un converso de Inglaterra, y en mayo de 1842 el profeta dio un sermón en Nauvoo en el que enseñó que las llaves son ciertos signos y palabras que sólo se pueden revelar en el templo, mediante las que se pueden discernir tanto a los espíritus y a los seres que son falsos como a los que son verdaderos. Cuando el profeta José Smith en 1839 habló por primera vez a los apóstoles sobre la aparición de ángeles y espíritus, algunos de los apóstoles estaban ausentes, entre ellos Parley P. Pratt, que estaba sirviendo una misión en Inglaterra. Después de regresar a Nauvoo de su misión el 7 de febrero de 1843, estaba deseoso por aprender lo que José Smith enseñó en aquella reunión 4 años antes. Él y otras personas se reunieron con el profeta el 9 de febrero de 1843 y les enseñó cómo discernir a los mensajeros celestiales y a los espíritus malignos. Lo que registró José Smith en su diario ese día es la fuente principal del contenido de Doctrina y Convenios 129 que vamos a estudiar ahora. Las Escrituras enseñan que Dios envía mensajeros celestiales a sus hijos con diferentes propósitos, como por ejemplo ejercer su ministerio según se les mande, llamar a los hombres al arrepentimiento y llevar a cabo su obra. Como parte de la restauración, José Smith recibió la visita de ángeles o de mensajeros celestiales que le revelaron la voluntad de Dios y le dieron las llaves del sacerdocio. José Smith explicó que hay 2 clases de seres en los cielos llamados ángeles.
los que tienen un cuerpo de carne y huesos y los que son solo espíritus. Los primeros son seres resucitados o trasladados y los segundos son seres que todavía no han obtenido un cuerpo o que todavía están esperando la resurrección. El nombre ángel viene del griego ángelos, que quiere decir mensajero, y lo mismo que Dios tiene ángeles o mensajeros que le ayudan a llevar a cabo su obra, el diablo también tiene sus propios ángeles o mensajeros que están intentando continuamente destruir la obra de Dios. El presidente George Q. Cannon, miembro de la presidencia de la Iglesia, explicó que, en el sentido más amplio, cualquier ser que actúa como mensajero de nuestro Padre Celestial es un ángel, ya sea un Dios, un hombre resucitado o el espíritu de un hombre justo. José Smith explica en la sección 129 cómo discernir los ángeles o mensajeros que traen un mensaje de Dios y aquellos que, fingiendo que son ángeles de luz, traen mensajes del diablo con la intención de engañarnos. El diablo fue en un tiempo un ángel con autoridad en la presencia de Dios, y cuando rechazó el plan de salvación del Padre Celestial, una tercera parte de los hijos espirituales de Dios lo siguieron. El castigo fue su expulsión de los cielos y la imposibilidad de obtener un cuerpo físico. Ellos, Satanás y sus ángeles, envidian nuestros cuerpos físicos y usan todo tipo de mentiras para incitarnos a hacer mal uso de este cuerpo y lograr que acabemos llevando una vida tan miserable como la que tienen ellos. El diablo y sus ángeles son hábiles engañadores que intentan falsificar la luz que acompaña a los verdaderos mensajeros enviados por Dios para apartarnos a nosotros de su obra de salvación. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Mormón, en el capítulo 30 del libro de Alma, en el que se habla del anticristo Corior, que es un representante del agnosticismo y del ateísmo, de la pseudociencia que llena este mundo y que amenaza con destruirnos a todos. Corior, llevando hasta el extremo el empirismo como doctrina sobre la naturaleza del conocimiento, negaba todo lo que no se pueda experimentar o percibir con los sentidos físicos. Afirmaba, por tanto, que no hay Dios, o, con su agnosticismo radical, decía que no es que niegue la existencia de Dios, sino que no cree en él porque, como piensan todos los científicos que pretenden ser rigurosos, solo cree en lo que se puede demostrar con su método, el llamado método científico, pero que, por supuesto, creería en Dios, dice, si le demostraran su existencia. Enseñaba también lo mismo que haría el darwinismo casi 2000 años después, que los seres vivos en este mundo se rigen por la ley de la selva y que la supervivencia del más fuerte o del más apto es lo que nos hace progresar en esta tierra unos a costa de los otros. Una enseñanza poco evangélica. Y quiere convencernos de que no existe ni el bien ni el mal, porque el pecado es un invento de la religión para esclavizarnos, incitándonos a vivir sin moral alguna, justificando esta actitud diciendo que la vida termina con la muerte. Pero al final de su vida, como la cercanía de la muerte hace que algunos entren en razón a pesar de las dudas, Corior reconoció sus errores con estas terribles palabras: «Yo siempre he sabido que había un Dios. Me ha engañado el diablo que se me apareció en forma de un ángel. Creí sus palabras y las enseñé, porque deleitaban la mente carnal, hasta que yo mismo llegué a creérmelas». Por esta razón, el profeta José Smith dio instrucciones en lo que se conoce como la sección 129 para ayudarnos a saber cuándo los mensajeros son ángeles de Dios y cuándo son del diablo.
Yo, por supuesto, nunca he tenido que poner en práctica estos consejos, porque nunca he recibido tales mensajeros del más allá, y dudo que alguno de ellos tenga el más mínimo interés en visitarme para saludarme. Pero si no he recibido mensajeros del diablo, fingiendo que son ángeles de luz, como leemos en esta revelación, sí he recibido mensajes del diablo. Y sigo recibiendo todos los días esos mensajes diabólicos, cuyo origen y naturaleza debo poner a prueba constantemente, con las palabras de los profetas en la mano y con la ayuda del Espíritu de Dios en mi mente y en mi corazón, que me ayuden no solo a identificar y desenmascarar al mensajero, sino, y más importante aún, a discernir el error en el mensaje para impedir que me corrompan y me destruyan. Por tanto, el principio de la sección 129 podríamos resumirlo de la siguiente manera. Debemos estar atentos a los mensajes que recibimos y ponerlos a prueba antes de aceptarlos. El conocimiento del Evangelio restaurado, las enseñanzas de los profetas y la revelación personal por medio del Espíritu son la ayuda necesaria para evitar el engaño. Sección 130. El 1 de abril de 1843, el profeta José Smith, acompañado de William Clayton, Orson Hyde y J. B. Buckenstos, partió de Nauvoo y viajó 32 kilómetros en dirección sureste hacia Ramos, Illinois, para visitar a familiares y amigos. A la mañana siguiente, el profeta tuvo una reunión con miembros de la iglesia en Ramos, en la que Orson Hyde dio un sermón sobre la segunda venida del Salvador con su interpretación de ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Después de la reunión de la mañana, el profeta José Smith y sus compañeros almorzaron en casa de la hermana del profeta, Sophronia Smith McCleary. Durante el almuerzo, el profeta dijo a Orson Hyde que iba a hacer algunas correcciones de lo que dijo en su sermón, y el elder Hyde dijo humildemente que las recibiría con agradecimiento. Entonces el profeta corrigió la interpretación que había hecho de las palabras de Juan en el Nuevo Testamento sobre el Padre y el Hijo. Y respondiendo a una pregunta de William Clayton, el profeta hizo también algunos comentarios más sobre la doctrina. El profeta se dirigió a los miembros en Ramos, en otras dos reuniones que se efectuaron esa tarde y también por la noche. En sus comentarios, el profeta José Smith repitió la corrección que había hecho a Orson Hyde y habló sobre la verdadera naturaleza de la Trinidad. También enseñó la importancia de obtener conocimiento espiritual y sobre la necesidad de obedecer las leyes de Dios para recibir sus bendiciones. Estas enseñanzas del profeta se registraron en su diario y fueron la base de la sección 130 de Doctrina y Convenios, que tiene una información muy importante para que, como leíamos en la sección 129, sepamos separar la verdad del error en los mensajes que recibimos en nuestra vida. Algunas de estas valiosas enseñanzas que encontramos en esta revelación son las siguientes. Primera, nuestra relación con nuestros seres queridos después de la muerte será semejante a la que tenemos en este mundo. Cuando dejemos esta vida mortal, nos encontraremos con nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros y tendremos con ellos la misma sociabilidad que disfrutamos en la vida terrenal. La relación con nuestros seres queridos después de esta vida mortal será aún más gratificante porque se enriquecerá con una gloria que no podemos tener en este mundo y que desconocemos. Esta enseñanza nos ayuda a sobrellevar con esperanza la soledad que produce la separación de nuestros seres queridos cuando dejan este mundo. La restauración del conocimiento sobre la posibilidad de que las familias continúen después de la muerte y de que las relaciones que teníamos con nuestros seres queridos en este mundo pueden continuar para siempre, nos debería llenar de gozo y proporcionarnos la motivación que nos haga vivir de tal manera
que seamos dignos de tener esa bendición que es la más importante que Dios podría darnos. Principio segundo, o enseñanza segunda. Dios el Padre y Jesucristo tienen cuerpos físicos glorificados. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo son seres glorificados y resucitados con cuerpos físicos. Tienen, por tanto, cuerpos de carne y huesos, y cuando resucitemos podremos tener con ellos también la misma relación que tendremos con nuestros demás seres queridos, dependiendo del reino de gloria que recibamos en los mundos eternos. 3. Las bendiciones de Dios se reciben cumpliendo sus mandamientos. Una ley irrevocable es permanente e inmutable. La ley irrevocable que Dios decretó en el cielo antes de la fundación de este mundo fue que cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa esa bendición. El profeta José Smith enseñó que en el concilio preterrenal Dios consideró propio instituir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. Las bendiciones se obtienen obedeciendo las leyes o mandamientos que Dios nos ha enseñado. Por tanto, debemos esforzarnos por conocer esas leyes y por obedecerlas, eliminando las ideas de que podemos obtener esas bendiciones por otros caminos y otros medios, como vemos que pasa en este mundo, en el que queremos recibir prebendas o ventajas arbitrarias. 4. Los principios de inteligencia y conocimiento que obtengamos en esta vida nos acompañarán en la vida eterna. El profeta José Smith enseñó que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Estos principios de inteligencia incluyen no solo facultades intelectuales que nos relacionan con el mundo de la cultura, sino también cualidades emocionales que nos relacionan con las demás personas y los atributos espirituales que nos conectan con Dios y con el mundo eterno, porque todas estas cualidades o facultades forman parte de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Por eso el Señor nos manda en una revelación anterior que busquemos conocimiento tanto por el estudio como por la fe. La fe se refiere aquí a lo espiritual y a lo emocional de nuestro carácter. Por esa razón, en esta revelación de la sección 130 leemos que debemos adquirir conocimiento no solo por el esfuerzo intelectual, sino por medio de la diligencia y de la obediencia. Y esta enseñanza se confirma en otra revelación en la que aprendemos que la plenitud de la verdad se recibe obedeciendo los mandamientos, porque el que guarda los mandamientos de Dios recibe la verdad y la luz hasta que sabe todas las cosas. Por tanto, cuando leemos que quienes adquieren más conocimiento e inteligencia en esta vida llevarán ventaja en el mundo venidero, sabemos que no se está hablando de la formación académica, porque entonces las diferencias en las cualidades intelectuales de las personas, el cociente intelectual, y las desigualdades de oportunidades educativas en la sociedad ya estarían influyendo injustamente en esas ventajas. Ni tampoco se está hablando solo del conocimiento que obtengamos durante nuestra vida en este mundo, sino del que obtengamos en la vida preterrenal, terrenal y eterna, así como las cualidades desarrolladas durante toda nuestra existencia. 5. Los ángeles ministrantes que vienen a este mundo son aquellos que pertenecen a esta tierra. El profeta José Smith explicó que los ángeles que ministran en esta tierra son aquellos que han vivido o que vivirán en ella. Y es muy posible que se envíen a ministrarnos a nosotros mensajeros que conozcamos y que nos conozcan, familiares o amigos, que por su dignidad y desarrollo reciban del Señor la asignación de venir a este mundo a visitarnos para traer de la presencia de Dios mensajes de amor, advertencia e instrucción. 6. Dios percibe el pasado, el presente y el futuro como si fueran una sola dimensión. En respuesta a una pregunta de William Clayton sobre el tiempo, el profeta José Smith respondió que el tiempo de Dios
el de los ángeles, el de los profetas y el del hombre se calcula de acuerdo con el planeta en el que residen. En el libro de Abraham, que José Smith comenzó a publicar en el periódico de la Iglesia Times and Seasons en marzo de 1842, aproximadamente un año antes de que se recibiera la revelación de esta sección 130, se enseña que una revolución o un día en el planeta Kolob equivale a 1000 años de acuerdo con el tiempo de la Tierra. Y enseñó también que los ángeles exaltados y resucitados no moran en un planeta como esta Tierra, sino que viven en la presencia de Dios en un mundo semejante a un mar de vidrio y fuego en el que se manifiestan continuamente delante de Dios todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y sobre este mismo asunto dijo Dios a Moisés que conoce todas las cosas porque todas ellas están delante de él. Es decir, que para Dios el espacio y el tiempo son una sola dimensión y percibe esta dimensión espacio-tiempo en un único continuo inseparablemente relacionados, según la teoría de la relatividad de Einstein que formuló en 1905, años después de que se recibieran estas revelaciones. 7. Esta Tierra se convertirá en un planeta celestial y sus habitantes estarán llenos del conocimiento de Dios. Esta Tierra recibirá una gloria, por tanto, que la convertirá en un Urim y Tumim, y a los que la habiten se les manifestarán todas las cosas pertenecientes a los reinos de un orden inferior. En una revelación de diciembre de 1832, el profeta José Smith aprendió que es menester que la tierra sea santificada de toda injusticia a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás, porque para este fin se creó. El 18 de febrero de 1843, José Smith enseñó que al final la tierra se santificaría y llegaría a ser un Urim y Tumim. El profeta repitió esa instrucción el 2 de abril de 1843, diciendo que después del reinado milenario del Salvador, esta tierra, en su estado santificado e inmortal, será un Urim y Tumim para sus habitantes. El Urim y Tumim fue un instrumento que Dios preparó para obtener revelación y para traducir idiomas. El profeta Isaías dijo que en el futuro la tierra estará llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Por tanto, así como el Urim y Tumim revelaba luz y verdad a los hijos de Dios, cuando la tierra reciba la prometida gloria celestial, será un lugar donde se manifestarán la gloria, el poder y el conocimiento de Dios. En el libro del Apocalipsis, el Señor prometió la gloria más alta en la eternidad a quienes venzan la maldad de este mundo, y a todos ellos se les dará una piedrecita blanca. El profeta José Smith explicó que esta piedrecita blanca funcionará como un Urim y Tumim personal. 8. Debemos esforzarnos por conocer y comprender a Dios para conocernos a nosotros mismos y entender el propósito de nuestra vida. En las palabras finales que el profeta José Smith dirigió a los miembros de la iglesia en Ramos, Illinois, instruyó a los santos sobre los atributos correctos de la Trinidad y les dijo que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son seres separados y distintos y tienen cuerpos físicos de carne y huesos tangibles como el del hombre. En un sermón pronunciado en una conferencia general de la iglesia en Nauvoo, Illinois, el año siguiente, el profeta José Smith dijo lo siguiente: si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Y aunque todavía hay muchas cosas que debemos aprender sobre Dios, las revelaciones recibidas sobre Él nos ayudan a tener un conocimiento fundamental para comprender nuestra relación con Él, el propósito de nuestra vida en este mundo y también
nuestro destino eterno. Sección 131. Esta sección 131 de Doctrina y Convenios, que se registró los días 16 y 17 de mayo de 1843, es una sección breve, pero que tiene enseñanzas de José Smith muy importantes. Por ejemplo, 1. La exaltación y la vida eterna es el cielo más alto, y el matrimonio eterno es una condición necesaria para lograrlo. En revelaciones anteriores ya se recibieron instrucciones sobre los requisitos para obtener la exaltación. Por ejemplo, todos recordamos y muchos memorizamos la siguiente revelación: y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. En las instrucciones de esta sección 131, José Smith enseñó que en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y añadió que para alcanzar el grado más alto de la gloria celestial, que recibe el nombre de exaltación y vida eterna, el hombre y la mujer tienen que entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. El 16 de mayo de 1843, el profeta José Smith y su escribiente William Clayton, que se encargaría de tomar nota de las instrucciones que daría José Smith y que encontramos en la sección 131, viajaron a Ramos, Illinois, y se hospedaron en el hogar de Benjamin y Melissa Johnson. Los Johnson llevaban casados desde el día de Navidad de 1841, pero José les dijo que su intención era casarlos de conformidad con la ley del Señor, porque los hombres y las mujeres deben entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio para obtener las bendiciones más grandes de Dios. Y entonces selló a Benjamin y a Melissa como un matrimonio eterno. Sobre este asunto del matrimonio, el profeta José Smith enseñó que los miembros de la Iglesia que deseen casarse y hagan todo lo necesario para entrar en el convenio del matrimonio y se queden aún así solteros, algún día, ya sea en esta vida o en el más allá, tendrán la bendición de formar una familia eterna, si se conservan dignos de ello. El Señor ha hecho esta promesa en muchas ocasiones por medio de sus profetas. Las enseñanzas del profeta José Smith sobre el matrimonio eterno a principios de la década de 1840 ayudaron a los miembros de la Iglesia a corregir la errónea creencia de que el matrimonio es solo para esta vida y a valorar más la relación entre el esposo y la esposa en su esfuerzo por formar un matrimonio que dure toda esta vida y continúe por toda la eternidad, que es una condición necesaria para lograr la exaltación o la vida eterna, que es la gloria más alta que Dios concede a sus hijos fieles. 2. Debemos hacer todo lo necesario para asegurar nuestra salvación y exaltación. El apóstol Pedro, en el primer capítulo de su segunda epístola universal, nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina para que aseguremos nuestra salvación o exaltación, y nos pide que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. A sus enseñanzas sobre la importancia de que nos esforcemos por asegurar nuestra salvación y exaltación, el apóstol Pedro añadió estas hermosas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Esta doctrina del apóstol Pedro sobre la promesa que reciben algunos de que van a recibir la exaltación fue el tema de varios sermones del profeta José Smith. El primero de ellos lo dio el 14 de mayo de 1843 a los miembros de la Iglesia que se establecieron en Morley, Illinois, un lugar llamado también Yellowstone. En este sermón en Yellowstone, el profeta José Smith explicó que la palabra profética más segura es la promesa que hace Jesucristo a sus fieles seguidores por medio del Espíritu de que los han sellado en los cielos y se han hecho merecedores de la vida eterna aún antes de salir de este mundo.
y explicó que el conocimiento de esta promesa se convierte en un ancla firme y segura para el alma, que la ayudará a permanecer firme en su vocación de lograr la vida eterna en el reino de Dios, a pesar de las pruebas, angustias y tribulaciones por las que tengan que pasar. Y sobre este asunto tan sagrado se nos da el siguiente consejo. Quisiera exhortarles a que prosigan y continúen invocando a Dios hasta que hagan firme su vocación y elección, obteniendo la palabra profética más segura, y esperen pacientemente hasta que llegue el cumplimiento de esta promesa. El profeta José Smith volvió a utilizar las enseñanzas del apóstol Pedro el 17 de mayo de 1843, cuando visitó Ramos, Illinois. Allí repitió el sermón basado en las citadas palabras del apóstol Pedro, diciendo que la palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdocio. Tercero, debemos adquirir el conocimiento que es necesario para la salvación. El 10 de abril de 1842, el profeta José Smith predicó un sermón en Nauvoo, Illinois, reprendiendo a los inicuos y enseñando a los santos que sin conocimiento no podemos salvarnos. También enseñó que el hombre no se puede salvar si no adquiere el conocimiento necesario para ello, porque si no lo obtiene, algún poder maligno podría dominarlo y esclavizarlo en el otro mundo por medio de los espíritus malvados que tengan más conocimiento y por tanto más poder. Necesitamos, pues, obtener más conocimiento de las cosas de Dios por medio de la revelación. En el sermón que dirigió a los miembros de la iglesia en Ramos, Illinois, el 17 de mayo de 1843, el profeta José Smith enseñó que el conocimiento es poder, y el hombre que posee más conocimiento posee el mayor poder. Además enseñó que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. La pregunta que surge aquí es: ¿qué conocimiento es el que necesitamos para lograr la salvación? El Señor, en su llamada oración intercesora, dijo lo siguiente: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Este es el conocimiento más importante que debemos obtener: conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo, el único Salvador de este mundo. Y si el apóstol Juan enseñó que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, está claro que sin este conocimiento no podemos salvarnos, entendiendo esta salvación como lograr la vida eterna. 4. Todo lo que existe es material. El monismo en filosofía afirma que aunque haya muchas cosas, todas ellas son materiales, es decir, que hay una sola especie de sustancia o de realidad en todo lo que existe. Por el contrario, el dualismo afirma que existen dos sustancias, la material y la espiritual. Esta sección termina enseñándonos que todo lo que existe es material y que hasta lo espiritual es materia, aunque más refinada y pura, y que nuestros cuerpos, cuando resuciten, seguirán siendo materiales, aunque se dirá de ellos que son espirituales, porque serán puros e inmortales. El profeta José Smith enseñó lo siguiente sobre la naturaleza del espíritu: hallaremos una diferencia muy notable entre el cuerpo y el espíritu. Se supone que el cuerpo es materia organizada y el espíritu, según muchos, es inmaterial y sin substancia. Nos permitimos impugnar esta última declaración y diremos que el espíritu es una substancia, que es materia, pero materia más pura, elástica y refinada que el cuerpo, que el espíritu existió antes que el cuerpo y que puede existir en el cuerpo y también por separado cuando el cuerpo, muerto ya, se convierta en polvo. Y sabemos también que en la resurrección los dos, cuerpo y espíritu, se unirán de nuevo.
Cuando José Smith enseñó que no hay tal cosa como materia inmaterial, reafirmó su concepción monista de la realidad. De esta manera contradecía lo que se ha enseñado en el cristianismo durante siglos, de que hay dos sustancias, la material y la espiritual, y esta interpretación dualista de la realidad, unida a la religión llamada maniqueísmo, con sus enseñanzas de que en el principio había dos sustancias, la luz, equiparada con el bien y con Dios, y la oscuridad, equiparada con el mal y con la materia, hizo que la materia quedara excluida del plan de salvación por ser malvada. Y esto produjo una actitud negativa sobre todo lo que fuera material, desvirtuando las enseñanzas sobre la creación y el propósito de un universo material, sobre el cuerpo físico y su papel en la vida de los hombres, sobre las enseñanzas de un Dios bajando a la tierra a tomar un cuerpo físico y sobre el ministerio terrenal de Jesucristo, y también sobre la necesidad de una resurrección física. Por eso son tan importantes estas enseñanzas de José Smith, uniendo lo material y lo espiritual como una sola sustancia. 5. Debemos aprender a disentir sin discutir. Es muy interesante conocer las circunstancias en las que José Smith enseñó el principio de que todo es materia. Un ministro metodista llamado Samuel A. Pryor estuvo presente cuando José Smith dio el sermón en Ramus el 17 de mayo de 1843, y esa noche hicieron arreglos para que el reverendo Pryor hablara también a los santos. Después de escuchar el sermón, José Smith preguntó si podría compartir sus ideas sobre algunos puntos en los que ambos diferían. El reverendo Pryor escribió sobre este incidente en una carta de agradecimiento que envió a José Smith para agradecerle que le permitiera visitar a los santos. Dijo lo siguiente: una vez que terminé, José Smith, que había asistido, se puso de pie y me pidió permiso para diferir con respecto a lo que dije sobre algunos puntos de doctrina, y lo hizo de manera calmada, cortés y conmovedora, como alguien que estaba más deseoso de divulgar la verdad y exponer el error que de disfrutar del malicioso triunfo del debate en mi contra. Sus comentarios en verdad me edificaron y sentí más que nunca que mis prejuicios contra los mormones iban disminuyendo. Me invitó a visitarlo y le prometí que lo haría. José Smith nos dio un buen ejemplo de cómo podemos disentir sin discutir, algo que todos debemos poner en práctica cuando compartamos nuestras creencias con personas que no crean lo mismo que nosotros. Doctrina y Convenios 132. Como hemos visto en la sección 131, recibida en mayo de 1843, se habla de la importancia del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio eterno. Y en julio de ese mismo año se recibió más información sobre el matrimonio como un convenio eterno, y también sobre el matrimonio plural. Esta información está en la sección 132. En esta sección y en el Libro de Mormón, el Señor deja claro que prohíbe el matrimonio plural, salvo que Él lo mande expresamente. En estas revelaciones se habla del nuevo y sempiterno convenio referido al matrimonio, pero el Señor reveló en 1831 que el convenio sempiterno en general incluye la plenitud de todo su evangelio con sus convenios correspondientes. Por ejemplo, en una revelación que se dio en abril de 1830, se enseña que el bautismo es también un nuevo y sempiterno convenio. Todos los convenios que se establecieron en la antigüedad y que se han restaurado en estos últimos días son nuevos, porque se han recuperado con la restauración, y son sempiternos porque abarcan toda la eternidad. El Señor enseñó lo siguiente: y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, se instituyó para la plenitud de mi gloria, y el que reciba la plenitud de ella deberá cumplir la ley, y la cumplirá
o será condenado. En primer lugar, hay que entender que la palabra condenados se refiere a la limitación del progreso individual al recibir un reino de gloria menor, porque todos los que no alcancen la plenitud de la exaltación celestial se verán limitados hasta cierto punto en su progreso, y en ese sentido se debe entender su condena. Y en segundo lugar, es un error creer que el matrimonio plural es necesario para lograr la exaltación, porque cuando en estas revelaciones se habla del matrimonio eterno, se está hablando del sellamiento de un hombre y de una mujer, no del matrimonio plural. Y el Señor aclara que las bendiciones de la exaltación que se ofrecen al hombre y a la mujer que entran de forma digna en un convenio del matrimonio eterno, efectuado por la debida autoridad del sacerdocio, no dependen del hecho de que sea un matrimonio plural o un matrimonio monógamo. Para recibir la exaltación y la vida eterna debemos cumplir todos los convenios que están incluidos en el llamado Nuevo y Sempiterno Convenio, del que el matrimonio eterno es sólo una parte. Por tanto, para recibir la vida eterna, debemos hacer convenios con nuestro Padre Celestial y cumplirlos. En el caso del matrimonio, el esposo y la esposa deben sellarse en el templo para que sea una unión eterna. Y lo mismo debemos decir de las familias que deseen estar unidas por toda la eternidad. Cuando los saduceos, que rechazaban las doctrinas de la resurrección y de la vida eterna, preguntaron a Jesucristo cuál de los 7 hermanos que se habían casado con la misma mujer estaría casado con ella después de la resurrección, él respondió: en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos han interpretado erróneamente que esta enseñanza significa que el matrimonio no dura más allá de esta vida, o que aquellos que no tienen la oportunidad de casarse en esta vida nunca recibirán esa bendición. Sin embargo, las palabras del Señor, registradas en Doctrina y Convenios 132, versículos 15 a 17, aclaran que las enseñanzas sobre este asunto que se hallan en el Nuevo Testamento se refieren a aquellos que eligen no entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio o no regirse por las condiciones de dicho convenio. Aquellos que elijan no entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio ni honrarlo permanecen sin exaltación. Para recibir las bendiciones de la exaltación, los hijos de nuestro Padre Celestial deben entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio mediante el sellamiento en el templo y cumplirlo fielmente. El Señor ha dejado claro que si no cumplimos su ley, no podemos lograr las glorias de la eternidad, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la exaltación. Y añadió que son pocos los que encuentran esta puerta y siguen este camino. Porque, dijo él, no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis y recibiréis vuestra exaltación, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. El elder Bruce R. McConkie enseñó que conocer a Dios significa pensar lo que Él piensa, sentir lo que Él siente, tener el poder que Él posee, comprender las verdades que Él entiende y hacer lo que Él hace. Quienes conocen a Dios llegan a ser como Él y a vivir la clase de vida que Él vive, que es la vida eterna. Por tanto, hermanos y hermanas, esforcémonos por conocer al único Dios verdadero y hagamos el convenio con Él de que vamos a cumplir todos los mandamientos tal y como los ha revelado
en estos últimos días por medio de sus profetas. Y si así lo hacemos, Dios nuestro Padre nos ha prometido que nos bendecirá con la vida eterna en su compañía y con la compañía de nuestros seres queridos para siempre.